¿Cómo les digo que estoy cansada y que ya quiero que se vayan? Aunque no lo creas, una de las partes más delicadas de una reunión es la despedida, sobre todo para el anfitrión. Esto sucede cuando pasan las horas y las personas no se retiran. Estoy segura que te ha ocurrido en algún momento haber hecho una reunión en tu casa y dan las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, tú estás cansado o cansada, quieres irte a dormir, pero las personas no se retiran. Ahí es donde empiezan los cómo hago, cómo le digo, no se van a molestar si les digo que se vayan, cómo les puedo comunicar de una manera bonita que ya estoy cansado y que quiero irme a dormir. La comunicación efectiva y asertiva son tan poderosas que te dan las herramientas para que tú puedas decirle a tus invitados de una manera muy educada que ya es hora de irse a casa. Estuve investigando en internet y las formas en que las personas comunican esta situación a sus invitados es muy variada. Va desde lo chistoso hasta lo grosero, algunas opciones educadas y otras que son impensables y que jamás las utilizaría. Y otras que tienen que ver hasta con rituales de voltear el vaso, poner de cabeza la escoba, a ver si así la gente se retira. Te voy a dar 4 salidas que puedes utilizar haciendo gala de tus habilidades de comunicación para decirle muy amablemente a tus invitados que ya es hora de retirarse y que la reunión ya terminó. La primera salida es, dependiendo del grupo con el que estés compartiendo en tu casa, si es que son amigos, si es que es gente de confianza, si es que es familia, hacer gala de la sinceridad. Y decirles que, bueno, que has tenido un día muy complicado, que estás cansado, que necesitas ya descansar, que qué les parece si postergamos la reunión y nos reunimos el día viernes, el día sábado para continuar con la charla. Esa es una salida que puedes tomar si es que tienes confianza con las personas que están en tu casa. Si son personas que te conocen y te aprecian, no se van a molestar, no se van a resentir y por el contrario van a agradecer la sinceridad. Una segunda salida es actuar como si ellos fueran los que ya están listos para retirarse. Puedes utilizar frases como "qué rápido se pasó el tiempo y seguimos acá entretenidos en la conversación, de seguro que mañana tienes un montón de cosas que hacer. Uy, te he retenido un montón de tiempo y seguro estás muy ocupado. Mañana quizá te tienes que levantar temprano. Yo te cuento que mañana tengo un día muy agotador y me tengo que levantar a las 5 de la mañana". Estas son frases que indirectamente invitan a la otra persona a retirarse. Pero la forma, el tono y el contexto en el que las dices hace creer que eres tú el que ha hecho que la otra persona se quede tanto tiempo o más tiempo de lo debido. En el 80% de los casos, la otra persona se da cuenta de esa indirecta tan educada y se retira de tu casa. Otra salida es ofrecerles algo como cierre de noche, como broche de oro para terminar la velada. Puedes utilizar frases como: bueno chicos, antes de terminar la velada les quiero ofrecer esta última bebida especial que he traído de tal lugar. O quiero ofrecerles este último bocadito que está hecho por tal persona con tal cosa. O déjame que te prepare un pedacito de torta para que se lo lleves a los chicos, no quiero que te lo olvides antes de irte. Ofrecerles algo como cierre de noche. O si quieres ser un poco más directo, bueno, ¿alguien quiere algo más de beber? La cocina cierra en 10 minutos. Con estas frases es evidente que ya estás dando por concluida la reunión y que esperas que en unos minutos la gente empiece a retirarse. Y como última salida, que realmente es un pre-reunión, te recomendaría que al momento de hacer la invitación indiques una hora de inicio e indiques también una hora de término. Esto te lo recomiendo que lo hagas con las personas con quien tienes más confianza, con tus amistades, con tus familiares. Rompamos con la creencia de que colocar una hora de término es una mala educación. Si colocas una hora de inicio y esperas que las personas lleguen puntual, ¿por qué no hacerlo con la hora de término de la reunión? Esto es algo que yo hago, por ejemplo, con mis amigos más cercanos. Les digo, bueno chicos, empezamos la reunión a las 9, lleguen puntual
Y yo creo que hasta las 12 o 1 de la mañana está súper bien porque yo tengo que trabajar al día siguiente. Entonces mis amigos ya saben que más o menos a esa hora ya tienen que empezar a irse a sus casitas. Recuerda que en situaciones como estas, la comunicación asertiva es preponderante y va de la mano con la comunicación efectiva. La manera como comunicas el término de una reunión social dice mucho de tu personalidad y por supuesto de la consideración que tienes para con tus invitados. Y para terminar, ¿qué es lo que no debes hacer? Irte a tu cuarto y dejarlos solos. Ponerte a bostezar o a tener gestos de cansancio o de incomodidad o de molestia frente a ellos. Sacar la escoba y ponerte a barrer o limpiar, empezar a lavar los trastes, a menos de que sean personas de mucha confianza y que te puedan ayudar. Empezar a apagar las luces, apagar la música. Eso se puede hacer en locales, en ambientes alquilados, pero no en tu casa. Antes de hacer esto, te recomiendo que seas sincero con tus invitados, que les digas que ya es momento de descansar y que les agradeces muchísimo por su visita, que esperas se vuelva a repetir muy pronto. Y ahora, como cierre, te voy a agradecer muchísimo que si este video te ha resultado útil, no te olvides de darle un like. Te voy a leer en los comentarios si tienes alguna otra forma en cómo le dices adiós a tus invitados cuando haces una reunión en tu casa. Y por supuesto te voy a pedir que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y pongas todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba todas las semanas. Espero que este video te sirva de mucho y no dejes de visitar el canal el próximo viernes.